El Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta Lo que yo voy a presentar es pues una síntesis del debate general que se plantea en torno al antropoceno y de manera particular a partir de Helmut Trischler, que es un investigador alemán que hace una síntesis del debate, me parece pertinente y sencilla, digamos, de cierta manera. ¿Qué significa antropoceno? Antropoceno es una palabra que en un congreso de geología, Paul Crutzen, en Cuernavaca, cuando oye la palabra Holoceno, dice, no estamos en el Holoceno, estamos en el Antropoceno. Eso fue en el 2000, y a partir de ahí se lanza una bomba de discusión en torno a este término. Para ese tiempo, Stormer ya había planteado también la noción y deciden escribir juntos un artículo en el 2002 para señalar esta coincidencia que había aparecido entre ellos respecto a la noción del antropoceno. Y después Paul Crutzen escribe un artículo solo en el 2002, y donde habla precisamente de la geología de la humanidad. Este que está aquí es Crutzen, el que lanza la bomba. Los debates que se plantean en torno a este término y que propone Trischler son finalmente tres líneas. La primera, que tiene que ver con cuándo, si el antropoceno se considera como una época en la que el hombre ha sido y se ha convertido en una fuerza geológica tan poderosa como para transformar la Tierra. El debate, uno de los primeros debates, implica la pregunta sobre cuándo comienza el antropoceno, ¿no? O sea, si hablamos de antropoceno y si hablamos de una nueva época geológica, ¿cuándo sería eso? Entonces ese es el primer debate que voy a señalar. El segundo tiene que ver con el debate del antropoceno como una época geológica, es decir, los geólogos que dicen sí o no podemos hablar del antropoceno como una nueva época geológica. Y el tercer debate implica el problema sobre el término en la influencia cultural, en la influencia como un término cultural y de las humanidades, que ese es otro debate particularmente en el que yo estoy más implicada. El término no es un término nuevo, digamos, Crutzen lo lanza en el 2000, pero no es un término nuevo. Este término, incluso aquí solo puse algunos de los investigadores que habían señalado términos parecidos, pero desde 1700 se planteaba ya la relación compleja entre naturaleza-cultura y la manera en que el hombre interviene en la naturaleza. Pero acá solo retomé los antecedentes que implican a la palabra antropoceno. Por ejemplo, uno de los más significativos y los que muchos discuten y retoman en las presentaciones es el de Antonio Stoppani, que hablaba precisamente de la palabra antropozoico. Es en 1873. Después, Vernadsky hablaba precisamente del papel de los seres humanos como una fuerza geológica. Eso es en 1913, digamos, ya pasamos del siglo XIX al siglo XX. Después, Pavlov hablaba de una era, él hablaba de era, no de época, era antropogénica. Y después, en 1922, Sherwood publica un libro que se llama El hombre como un agente geológico. Y finalmente, Hubert Mark presenta el término de antropozoicum, ¿no? Para referirse a esta acción del hombre. Entonces, no es algo nuevo lo que planteaba algún miembro del grupo de trabajo del antropoceno. Dice, pues es que Crutzen y Stormer tienen la fuerza de que no estamos en el siglo XIX y que estos temas eran solo para algunos especialistas o que no era una cosa que se difundía. Ahora, dadas las redes y los sistemas que tenemos, entonces se vuelve una bomba y aprovechan eso, digamos, tiene una fuerza que no pudo tener a lo mejor estos otros pensadores en su tiempo. El debate sobre cuándo comienza el antropoceno. Este debate, digamos, una de las primeras posiciones se refiere a la propuesta de Crutzen y Stormer, que es a partir del siglo XIX, es decir, de la revolución industrial.
empiezan a discutir si estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo en que sea en el siglo XIX y que no sea en la Revolución Industrial, sino que plantean más atrás. Dicen, no, nuestra intervención, o podemos hablar de un antropoceno, a partir de la Revolución Neolítica. Ese es el otro momento de la discusión, ¿no? O sea, se van hasta el momento en que los seres humanos transforman el mundo, y el argumento que se plantea es que hay podemos hablar de antropoceno porque ahí los seres humanos transformaron las especies. A partir de la domesticación de plantas y animales hicieron mutaciones genéticas o generaron intercambios genéticos que hablarían de un ejercicio del hombre en el planeta. La otra posición es la que se refiere a la gran aceleración, a eso que muchos acá hemos discutido y que tiene que ver con planteamientos como Eric Hobsbawm, el historiador, que plantea que a partir de los 50 podemos hablar de la época de oro del capitalismo, que coincide con David Christian, referente a la época de la gran aceleración del siglo XX, precisamente porque hay un boom del capitalismo, digamos, Estados Unidos, Inglaterra y los grandes países tienen la posibilidad de producir en masa a velocidades exorbitantes. La gran aceleración se refiere a producir mucho y rápidamente. Era un proceso que no se había dado nunca antes en la historia. Y la siguiente perspectiva tiene que ver con planteamientos que surgieron en torno a que el antropoceno comienza con la colonización de América. Digamos que por aquí está Cayman. Digamos que esta es una de las teorías que emerge en el 2015, aparece esa propuesta, pero es una de estas tres la que ha tenido menos fuerza o la que han retomado menos los del grupo de trabajo del antropoceno. Entonces, la siguiente pregunta sería, bueno, ¿cuál es el proceso para ubicar al antropoceno como una época geológica? A partir de que surge esta discusión en el 2000, se forma desde el grupo de geólogos un grupo de trabajo multidisciplinar que implicó la mayoría de geólogos, por supuesto, con 26 miembros. En el 2009 surge ese grupo y tenía y tiene todavía el mandato, digamos, la tarea de buscar evidencias estratigráficas que den cuenta de que en efecto se podría hablar de que estamos en una nueva época llamada antropoceno. Es decir, si decimos que sí, a ver, vayan y busquen, ¿no? ¿Dónde encuentran esos registros y de qué manera los encuentran? Entonces, ¿qué proceso tiene que pasar, ocurrir para que esa propuesta de época geológica sea aceptada? Entonces, primero tenemos al grupo de trabajo que está en eso, que sigue trabajando. El grupo de trabajo reporta a la subcomisión de estratigrafía del Cuaternario. Esta a su vez reporta a la Comisión Internacional de Estratigrafía y esta a su vez tiene que reportar a la Unión Internacional de Ciencias Geológicas. Entonces, es esta última instancia la que tiene que determinar si pasa o no pasa como una nueva época. ¿Cuáles son los criterios que debe de cubrir esta propuesta para que se hable de una nueva época geológica? Fundamentalmente son tres. El primero implica que tiene que tener una base sincrónica. ¿Qué significa? Que esos registros tienen que estar en todo el mundo. O sea, no puede haber un registro en América, es decir, aquí en este lugar podemos encontrar una marca estratigráfica que hable del antropoceno. No, tiene que ser en todo el mundo, ¿no? No puede ser un referente de solo un lugar, sino tiene que ser un registro que aparezca a nivel mundial. El siguiente rasgo que tendrá que cubrir es que tiene que identificarse precisamente un estratotipo o punto límite global en las capas geológicas para decir que ahí está, en esa posición es donde se puede identificar la base sincrónica, ¿no? La base que marca una diferencia a nivel mundial. Y el último punto es que tendrían que especificar qué rango de jerarquía es decir, es una etapa, es una época, es un periodo, es una era. ¿Qué es lo que ha encontrado o en su trabajo desde el 2009 hasta, digamos que el reporte más fuerte que ha presentado el grupo de trabajo del antropoceno,
fue en el 2016, o sea, ahora está en otra fase de trabajo, pero la primera reporte que hicieron público se presenta en el 2016 y la pregunta con la que ellos lanzan su indagación es la siguiente, dicen, ellos se preguntan, ¿en qué medida las acciones humanas están registradas como señales medibles en los estratos geológicos y el mundo del Antropoceno es marcadamente distinto de la época estable del Holoceno en los últimos 11.700 años que permitieron que la civilización humana se desarrollara? Esa es su pregunta. Frente a esa pregunta, ellos ¿qué tenían que identificar y cómo iban a responder a esa pregunta? Ellos tenían que identificar firmas estratigráficas que dieran cuenta de una evidencia, ¿no? Uno de los puntos fundamentales es la evidencia. Este es un choro muy largo, pero creí que es necesario señalarlo porque es un poco cómo ellos tienen que buscar, qué es lo que tienen que encontrar en el registro para decir, podemos hablar de evidencias. Por ejemplo, tienen que encontrar nuevos materiales como aluminio, metal, plástico, alteraciones en los procesos de creación de sedimentos, erosión de minería y deforestación. Otro de las evidencias que tienen que encontrar son señales geoquímicas alteradas en los sedimentos de capas de hielo, por ejemplo, aumento de metales pesados o de nitrógeno o fósforo. Otro de los registros son presencia de sedimentos de hielo radionucleidos naturales o artificiales liberados por bombas nucleares, ¿no? O sea, el punto es cómo las bombas nucleares generaron un registro. Otro de los registros es que haya cambios en el ciclo de carbono del hielo, aumento de temperaturas, que eso es lo que todos conocemos, el denominado calentamiento global, y el otro rasgo es la alteración en la biodiversidad. Entonces, son, digamos, esos los elementos que tienen que considerar como evidencias. Dadas entonces las evidencias, en el 2016 el grupo de trabajo del Antropoceno responde con un artículo que se llama "El Antropoceno es funcional y estratigráficamente distinto del Holoceno". Entonces, ¿qué es lo que señalan ahí? Su respuesta a la pregunta implica que encontraron marcas estratigráficas que tienen evidencia que el Holoceno tiene niveles o se presentan rasgos o características fuera del nivel de variación del Holoceno. Esa es una de las cosas, dicen sí hay evidencia. La otra, que resulta significativa frente a la discusión de cuándo se puede hablar del inicio del Antropoceno, a diferencia de la propuesta de Crutzen y de Stormer, que señalan que el Antropoceno comienza en la Revolución Industrial, lo que encuentra el grupo de trabajo del Antropoceno es que esta evidencia se encuentra marcadamente en los 50, o sea, en la denominada época de la gran aceleración del siglo XX o época del capitalismo, y que está ahí es donde marcan precisamente una curva que no puse aquí porque son miles de curvas que marcan los cambios de producción, cambios en aumento de oxígeno, cambios en estos niveles que ellos señalan. Y finalmente lo que dicen es, su preferencia es que se puede posicionar como una época, ¿no? Dicen estratigráficamente significaría en la jerarquía que podemos hablar de una época. Entonces, ese es el debate que tuvieron entre ellos, fue 35 votos a favor y un voto, una abstención para decir que están de acuerdo en que el Antropoceno es real. Dicen, el Antropoceno es geológicamente real y que el Holoceno ha terminado. Ahora, ¿qué pasó con esto? Al interior de la Comisión Internacional de Geología, pues no se ha aceptado, la propuesta no se ha aceptado porque al interior hay discusiones fuertes, porque el presidente de la Comisión Internacional es uno de los primeros que cuestiona y que no está de acuerdo con la presentación del Antropoceno. Entonces, bueno, eso es el campo de la geología. Y parte de los problemas que se presentan es que independientemente de que los geólogos se pongan de acuerdo o no en que la época del Holoceno puede ser ya significada como una época de manera científica y aceptada por la Comisión Internacional de Geología, parte de lo que señala Trishler es que el Antropoceno implica también cambios sustanciales en el sistema de la Tierra. O sea, hay biólogos, químicos, antropólogos, bueno, no antropólogos, sino
gente que hace un registro de los procesos de la Tierra que dan cuenta de que hay cambios en el sistema de la Tierra. Entonces, las tendencias, dicen, a pesar de que no podemos pues estar esperanzados o no a que digan si se acepta o no como una época geológica, muchos investigadores dicen el término antropoceno refleja también un cambio sustancial en el sistema de la Tierra y nos lleva y se conecta a plantear los problemas identificados como los límites planetarios y el llamado sistema operativo seguro para la humanidad. Es decir, para ellos es evidente que hay cambios en la Tierra y que tenemos que dar cuenta de ello independientemente de que hablemos del antropoceno o no. Entonces, eso es una de las cosas fundamentales. El debate a nivel de valor cultural ha sido otro de los puntos importantes y también de muchas de las críticas que han aparecido en torno al término del antropoceno. Trishler destaca que hay tres cosas fundamentales que implican un valor del antropoceno como un concepto cultural. El primero tiene que ver con que es un término que permite desafiar las fronteras y límites establecidos entre campos de conocimiento, ¿no? Esa es una de las cosas más importantes, que nos forza, que nos hace generar unas nuevas colaboraciones transdisciplinarias e interdisciplinarias. Eso es uno de los factores que considera más importantes. El otro es que abre la posibilidad de liberarnos de dicotomías tradicionales como la dicotomía naturaleza-cultura, que dicen, muchos de los que están insertos ahí, son conceptos que han planteado esta división sujeto-objeto, naturaleza-cultura y que han llevado a una cosificación de la naturaleza, digamos, a pensarnos como fuera de y no como parte de otros seres con los que interactuamos y con los que transformamos el mundo. Ese es uno de los puntos más importantes tal vez que se retoma en otros ámbitos como en el ámbito del arte y como en el ámbito de la arqueología contemporánea que en unos momentos voy a señalar. El tercer punto que dice Trishler que es fundamental es que implica que ya sea que se acepte o no, nos empuja a tener discusiones sobre nuestra posición ética en todos los campos, de todas las disciplinas, como sujetos, como seres comunes y corrientes, nos lleva a preguntarnos y a tomar posiciones éticas y políticas. Entonces, esa es como una de las cosas que plantea Trishler sobre el valor del antropoceno como concepto cultural. ¿Cuáles son las críticas que han aparecido a la noción de antropoceno como concepto cultural? Una de las cosas más importantes es que señalan, dicen, el término ya va a proporcionar fuerza al de por sí ya rampante antropocentrismo, ¿no? Dicen, si hablamos de antropoceno y de por sí ya vivimos en un antropocentrismo arrollador, entonces esto se exacerba, ¿no? Es decir, ponernos otra vez en el centro del universo como seres fundamentales de este planeta y del mundo. Entonces, esa es una de las críticas vitales que tenemos que ir trabajando, yo creo. La otra crítica importante es que, voy a citar porque esto sí me parece fundamental y es de las cosas que lanzan muchas preguntas y que tienen que ver también con parte de los intereses que implican este ejercicio. La definición de antropos se refiere a toda la humanidad, pero solo pequeños grupos de personas en los países industriales son los verdaderos responsables de los problemas ambientales de la modernidad, con lo cual se oscurece la responsabilidad de los intereses capitalistas establecidos. Entonces, la discusión es, si hablamos de antropoceno, parecería como si todos, en la misma dimensión, fuéramos responsables en el mismo nivel que lo es pues grandes transnacionales, mineras, etcétera, etcétera, ¿no? Que despojos, Slim, ¿no? Lo voy a decir en todos sus sentidos. Entonces dicen, no tenemos el mismo lugar en esa acción sobre el mundo. Otro de los autores que retoma la importancia del valor cultural es Bruno Latour, que es uno de los más discutidos también en el mundo contemporáneo, también retomado y que dialoga con Donna Haraway, que voy a señalar acá, pero Bruno Latour señala algunos puntos por los cuales es importante considerar el término del antropoceno.
La primera, que está en esta misma línea de Helmholtz, que es la difuminación de las fronteras entre la naturaleza y la cultura, que permite la agencia de actuantes no humanos. O sea, para Bruno Latour, como va a ser para Donna Haraway, nosotros actuamos en el mundo, pero no solos, ¿no? Existen otros seres en el mundo, bióticos, abióticos, que accionan y con los cuales estamos en interacción. Entonces, Bruno Latour dice, pues por eso no podemos señalar que sea antropocentrista. Más bien, el término antropocentrismo criticaría, el término de antropoceno criticaría la noción antropocentrista del mundo. Bruno Latour también señala que desde el término se pueden identificar círculos políticos e industriales que niegan que los seres humanos hagamos o se actúe desde la humanidad en una transformación de la Tierra, ¿no? Trump dicen, no hay cambio climático, no, eso ya siempre ha existido. Entonces, Bruno Latour dice, eso permite poner sobre la mesa otras discusiones. Y otro de los puntos que para Bruno Latour son importantes es que dice, el concepto puede ser un concepto filosófico, religioso, antropológico. Ha sido, dice para Bruno Latour, el concepto más decisivo que permite quizá movernos de esa visión occidental de la definición moderno o modernidad. Dice, para él es un término que puede sustituir al término de moderno o modernidad. Junto con Bruno Latour, otros dos investigadores señalan, por ejemplo, que hay una posibilidad desde el término antropoceno de un reencuentro conceptual entre el tiempo humano, el tiempo histórico, y el tiempo de la Tierra o tiempo geológico, ¿no? O sea, cómo estas historias se encuentran, se fusionan, se transforman y se replantean en la relación que tenemos con ella. Otro de los investigadores, Jürgen Renn, que además está en Alemania y él coordina el plan de estudios sobre el antropoceno y en el Instituto Max Planck, y él plantea que el término de antropoceno nos permite reestructurar los sistemas de conocimiento desde una perspectiva interdisciplinaria y reflexiva, ¿no? Que nos lleva a romper estas fronteras entre los campos de conocimiento. Y finalmente, que es para mí una de las cosas que me interesa también de lo que plantea Jürgen Renn, que es radicalmente, el término nos lleva a una posición de diálogo con el público. Está radicalmente orientado a un diálogo con el público, a abrir la discusión no solo en los ámbitos académicos, sino en todos los ámbitos posibles. A esta parte le he nombrado entramados porque creo que las discusiones y todos los campos que se articulan en torno al término parecen como entramados, ¿no? Como líneas que se van tejiendo y que abren nuevas discusiones y que están implicados gentes como Ursula Weiss, que es del término posthumanista, que esa es otra discusión también que se articula acá, o Donna Haraway, que para algunos es ubicada como posthumanista, pero ella dice, no, yo no soy posthumanista. Pero también creo que en estos entramados aparece el arte y los artistas que van señalando esta transformación en el mundo. De las dos primeras, que son filósofas, literatas, bueno, Ursula Weiss es literata también. Para Úrsula, el término de antropoceno permite o se refiere a que seamos conscientes de que la humanidad es solo una parte, somos solo una parte de las redes de agentes en el mundo, porque también existen las plantas, las sustancias, los objetos, ¿no? Que somos una pequeña cosita dentro de ese entramado. Donna Haraway, por ejemplo, es una de las que a mí más me interesa discutir en otros momentos y abrir discusiones, porque con ella hay varias discusiones que se anudan. Por ejemplo, la discusión sobre el manifiesto cyborg que plantea, sobre que la nueva sociedad cyborg y todo el término cyborg, que es muy complejo en ella, que no es cyborg, en Donna Haraway no es Robocop, es otro término cyborg que implica precisamente a su noción del chulbuceno, ¿no? En término tan complejo. Entonces, ¿qué dice Donna Haraway? Donna Haraway tiene un textito que se llama, que es el que cito acá, Antropoceno, Capitaloceno o Chuloceno,
pero en un filme, en un documental que hacen sobre ella dice, antropoceno, ¿por qué tenemos que hablar de antropoceno? Las palabras solo nos hacen cosificar los problemas, ¿no? Donna Haraway dice, si tenemos el término antropoceno, lo que vamos a hacer es cosificar la discusión. Y luego dice acá, bueno, en todo caso tendríamos que hablar de capitaloceno, por esa misma discusión del que señalábamos hace rato, de que solo son unos pocos los que van extrayendo todo de la tierra, los que van desplazando a otros, los que van acaparando la producción. Entonces Donna Haraway dice, entonces tendríamos que hablar de capitaloceno, pero después dice no, porque entonces le dejaríamos todo al capitalismo, ¿no? Eso sería otro problema, reducir todo al capitalismo. Entonces, si ven, se abre una serie de problemas en torno al planteamiento de Donna Haraway que nos permite y nos lleva, digamos, a tejer fino, ¿no? A ir como construyendo discursos más finos de esas particularidades. ¿Qué propone ella? Ella propone el chuloceno. ¿Por qué? Porque dice, porque tenemos que hablar del pasado, del presente y del porvenir, no solo de lo que tenemos acá, sino de lo que viene, ¿no? Hacia dónde vamos. Y dice que habla de ese término, ¿por qué? Porque los fenómenos, todos los fenómenos, dice, son sistémicos e históricamente situados. Cada fenómeno tiene una particularidad en la historia, en su situación, y además, dice, nuestra especie nunca actúa sola, sino siempre en ensamblajes con otras especies y otras fuerzas bióticas y abióticas. Entonces, eso es un problemón que propone Donna Haraway y que también está en la discusión sobre esta fragmentación naturaleza-cultura. Para mí, otra de las dimensiones de entramados fundamentales y implican a esta fusión de la llamada arqueología contemporánea y que en este caso retoma el trabajo de Alfredo González Rubal, que es, digamos, un registro. Lo que ellos hacen, dicen los arqueólogos contemporáneos, ¿qué registramos? Hacemos registros de lo que ocurre ahora. ¿Y qué registran? Trabajan, dicen, como con los artistas, trabajamos, dice Alfredo, como los artistas contemporáneos con la materialidad. Solo que los artistas contemporáneos hacen instalaciones o montan o transforman y dicen, nosotros solo llegamos y registramos esa materialidad. Entonces, ¿con qué trabaja la arqueología contemporánea? Con basura, ¿no? Muchos estudios de basura, de grafitis, de gente sin hogar, de migraciones, de ruinas, de exceso. Entonces, él se hace la pregunta y parte de su trabajo dice, a partir de recurrir a un régimen estético, no de lo bonito, sino de la experiencia, de lo sensible, cómo experimentamos el mundo, se pregunta cómo podemos describir el mundo en el que vivimos. Dice, la arqueología contemporánea trata de describir el mundo en el que vivimos. Y otra cosa, dice, cómo podemos reinventar el mundo e imaginar otros futuros. Esa es una de las cosas fundamentales. ¿Qué tipo de trabajos hace la arqueología contemporánea o Alfredo González Rubal? Por ejemplo, ellos hacen el registro de la basura de muchos de los emigrantes, de la gente que viene de América Latina a México, y entonces registran esa cantidad de basura que hay por los caminos, que para ellos es también la salvación, ¿no? Digamos, la gente que va en esos caminos sigue la basura y le permite llegar a ciertos caminos. Registran estos desplazamientos, registran, por ejemplo, qué ha pasado con las ruinas que quedan de la basura, los cepillos de dientes, las latas de campamentos de la Guerra Civil Española, donde dicen, ahí hubo una historia, y cómo en esas mismas historias la naturaleza va apoderándose de las construcciones, de los grandes monumentos, por ejemplo, de los nazis, que construían murallas enormes y que eran la gran construcción moderna, pero que ahora son tomadas otra vez por la naturaleza, ¿no? Entonces, este planteamiento como de decir, todo se transforma, digamos, la naturaleza vuelve a ser de esos espacios nuevos con otras posibilidades. Entonces, bueno, eso es uno de los trabajos que me parece sumamente interesante y que se articula es otra articulación, arqueología y arte contemporáneo. Otro de los trabajos significativos en esta vinculación naturaleza-cultura es el de Kelly Yazbak, que encuentran esta piedra, plasticomerato,
y que es una piedra que encuentran en Hawái, que es también un trabajo de colaboración de un artista, de una geóloga y de un oceanógrafo, que encuentran esta piedra que está hecha de una fusión de plástico y materiales naturales, ¿no? Entonces es parte de las preguntas que aparecen en esta dicotomía que hemos generado sobre naturaleza-cultura y cómo pareciera que la vida toma su lugar independientemente de los destrozos que hagamos, ¿no? O independientemente de las nuevas formas de la materia que se hayan construido en nuestros procesos modernos y civilizatorios. Y finalmente quiero retomar el trabajo de Mariana Ulco, que solo lo pongo aquí como para mostrar porque ella precisamente nos va a hablar de su trabajo, ¿no? Como parte de la comunidad de artistas que señalan y hablan desde otros lugares de esto que nos ocurre y que llegan a la gente y que toman espacios y que muestran desde un no discurso que se vuelve tal vez un acto trastocador o sacudidor o que nos permite hacernos preguntas aunque no sepamos cómo y por dónde las vamos haciendo. Pues este espacio tiene, pues eso, la propuesta de hacer un ejercicio en donde actuantes de diferentes campos, de diferentes disciplinas, podamos poner sobre la mesa la discusión y compartir, empezar a tejer formas de abordar esto y de pensar también acciones, ¿no? Actos, replanteamientos de nuestras prácticas que son parte de las cosas que sostiene cualquier forma de concepción del mundo. Me parece que algunos de los temas centrales, vitales a discutir, no ahora, sino hacia adelante, ¿no? De lo que nos lleva a esta discusión, serían términos como discutir antropoceno o capitaloceno, ¿no? Frente a esa pregunta de cómo se mueve el capital, y luego capitaloceno o chuluceno, ¿cuál, no? ¿Cómo y por qué tejer fino respecto a eso? La otra cuestión central es la de las fronteras entre campos de conocimiento, fronteras, naturaleza, cultura, por supuesto el problema de nuestras prácticas, el asunto de la ética y la política no la del PRI, PAN, PRD, sino la de todos nosotros como actuantes y actores del mundo en el que vivimos, y otro término fundamental que es la resiliencia y que parte, digamos, de la psicología comunitaria y que tiene que ver con cómo sí, es un término que se ha desplazado ahora a muchos campos y se utiliza en muchos campos, pero básicamente parte de la psicología y tiene que ver con cómo sujetos en las condiciones más paupérrimas pueden resurgir, ¿no? O vivir y reafirmar su vida desde donde pareciera que ya no hay posibilidades de nada. Entonces, eso es, creo, ese término es uno de los términos también más importantes a discutir y por supuesto el término de la transformación, ¿no? Porque como señalaba el arqueólogo, la pregunta es no solo cómo ponemos los problemas sobre la mesa, sino cómo nos imaginamos otros mundos posibles u otras acciones posibles, pequeñitas, no grandes necesariamente, pero cómo nos podemos imaginar otros mundos. Y bueno, finalmente las preguntas detonadoras. Aquí agradezco a Karina su aportación respecto a decir, bueno, ¿cómo podemos pensar una mesa? Y Karina dice, pues a partir de preguntas detonadoras que nos articulen a todos, que todos vayamos como en la línea de ir poniendo cómo respondemos a eso. Entonces, a partir de la discusión, pues las preguntas que están sobre la mesa, por eso dice desde su campo, desde cada uno, lo que puede señalar, las preguntas detonadoras son, ¿se considera relevante retomar el concepto del antropoceno y por qué? ¿Se han identificado evidencias que reflejen cambios sustanciales en el sistema de la Tierra, apoyando así la propuesta del antropoceno? ¿Cuáles serían esas evidencias y con qué prácticas están relacionadas? ¿Se considera que el antropoceno como concepto cultural permite replantear las fronteras establecidas entre campos de conocimiento y o dicotomía naturaleza-cultura? Y la última, que es la que remite al punto tal vez más importante para mí, ¿cuál es la perspectiva entre las problemáticas señaladas por el término antropoceno y qué narrativas, acciones o prácticas serían necesarias para una transformación? Y ya, listo. Muchas gracias.